Hello, everyone. I hope you're doing great. I'm seeing a lot of feet on the chat. Let me hear you. If you can hear me correctly in English, press number 1. In Déjeme Spanish, saber si escuchan muy bien en inglés con el número 1 y en español con el número 2. Escriban en el chat número 2 si me pueden escuchar bien. perfect. Hello, how are you? It's so good to be here with you. My name is Eduardo Otero. Field Mi nombre es Eduardo Otero. I'm so glad to be here on this Estoy muy contento de estar aquí con ustedes all of you guys. So, y les voy a introducir toda la información que tenemos el día para el día de hoy. 1 week and a half ago on our Vision 2023. And I hope that Y parte de la visión que tenemos para el 2023. but this particular call, this call is about our products. Products for our Esta llamada es particularmente acerca de nuestros productos. But before we start, I want you to type in on the chat where you're from. I'm seeing a lot of flags all over the place. Déjenme saber en el chat desde dónde están conectados, de qué parte del mundo están conectados, desde dónde están conectados. Déjenme saber en el chat. Veo mucha gente de Eslovaquia, de Canadá, de Colombia, Brasil, Paraguay. No puedo ni siquiera leer. Número 2. Tomen el link de esta llamada y compártanla con sus equipos. Si quieres que tu equipo también esté impresionado, compártele el link con todos ellos. También es una llamada que va a ayudar también a tus customers, a tus clientes. Para que también puedan ver los productos que están disponibles, los productos que no utilizan y los productos que posiblemente podrían utilizar. And also, I did mention 1/3 people that you have to share it. If you have a prospect, someone that you have shared the business on the past, or a customer that you shared in the past, also share them this link because he's about to know a product. Si tienes algunos clientes o algunos prospectos del pasado que quisieras hacerle seguimiento, sería muy bueno que estuviesen conectados en esta llamada, ya que vamos a mostrar algunos productos que anteriormente probablemente no le podían llamar mucho la atención y en estos momentos sí le puedan estar llamando mucho más la atención. And platforms, he is the one that oversees, creates, and do everything for all our customers. Y ahora vamos a presentar a la persona que está detrás de todos estos proyectos, de todas estas aplicaciones, la mente creativa de todas estas aplicaciones y que hace posible que todo esto funcione correctamente. Can you hear me correctly? I think I lost signal. Let me just double check one thing. So if we're good, if you can hear me correctly, just press number 1. 1 if you can hear me correctly. Yes, there we are. Yes. Confirmen si pueden escuchar correctamente. I hope that you already messaged your team, your customer, your prospect, everything. Because right now, I want with all our love, with all our energy, with all our heart, please welcome one of the co-founders, which is ready to kick in. Ahora quiero que me ayuden a darle la bienvenida a uno de los cofundadores de la compañía, quien es el líder de toda la tecnología y todo el área de desarrollo, que es el señor Mr. Sam. Esan, thank you for being on the call. The call is all yours. Please put number 7. Eso, muchas gracias por estar en la llamada. El chat es todo tuyo, la llamada es toda tuya. Y ahorita vamos a pasar con el Sam. Introduction. Very honored and privileged to be on this call. I see there Estoy muy honrado de estar aquí con todos ustedes en la llamada. Veo muchas personas conectadas alrededor del mundo, clientes desde Italia, España, Colombia, incluso muchas personas de Scotland, Argentina.
excited and very much Estoy bastante emocionado because what we're going to reveal on this call, we porque have todo lo que vamos a already revelar en esta llamada past. y nada como lo que vamos a mostrar el día de hoy va a estar disponible o lo habíamos visto anteriormente. You'll have a complete different mind frame when it comes to Y en esta oportunidad van a tener un panorama totalmente diferente acerca del trading y todo lo que esto significa. reshape in terms of how you think about trading as an individual. Porque va a cambiar todo tu pensamiento acerca del trading, de todo lo que habías pensado y todo lo que tenías de conocimiento. In terms of some of the apps that you use currently. For example, you use Shift, you use Relic, you use Incluso va a potencializar mucho más las aplicaciones que actualmente utilizas, como Shift, como Titan, como Relic. Understanding about trading, it gives you a lot of education, which is great. However, there's one more thing I believe that's really going to take your trading to the next level, is the level of independence. Y creo que hay algo que también va a llevar a el sistema de trading o tu concepto de trading al siguiente nivel, lo siguiente. Porque volverse trader te toma mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. This is not a new information to you. However, we want to challenge that status quo, and we want to bring a certain level of independence so that you are not reliant upon some individuals. You are not reliant upon a third party, right? Or some guru on the internet that's giving you constant trading information or giving you ideas in terms of how they can manage your trading portfolio and things like that. So the system that I'm going to Hoy introduce por hoy en el internet vamos a conseguir mucha información de plataformas de terceros que dicen manejarte el capital o dicen manejarte el portafolio, y esto va a cambiar mucho ese concepto. A long time ago, and we are finally releasing it, and it's live as we speak right now. And the best way to start this call is really speaking about that specific strategy. So let me quickly share my screen. Let me know if you guys can see my screen. De una estrategia específica. If you guys can see my screen. Número uno, si pueden ver la pantalla. Awesome. All right. Thank you. So let me quickly go to SageMaster platform, right? And yes, voy a ir rápidamente a la plataforma de SageMaster. because that's what this call is about, and it's about this new major Y por eso es esta llamada, es relacionada a SageMaster. One specific service that we're going to speak about is a trading strategy that anybody can use. You don't have to be a El día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias, que lo más importante de todas estas estrategias es que no necesitas ser un experto y cualquier persona puede utilizarlas. No necesariamente tienes que ser un profesional para poder utilizar estas estrategias y conocerlas cómo funcionan. Si no te has registrado hasta el momento en SageMaster, al final de esta llamada vas a tener la oportunidad de registrarte. Una vez que entres a la plataforma de SageMaster, vas a ir al botón que dice Asistente y vamos a encontrar distintos tipos de estrategias disponibles. Para las personas que están viendo esta llamada, ya muchas de estas estrategias ya están publicadas en Word con las playlists acerca de cómo utilizar estas estrategias. Muchas de estas estrategias ya han sido probadas exhaustivamente, se han probado, se han testeado y se han puesto en producción anteriormente que estén funcionales o que estén funcionando en la plataforma. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estrategia de grid. Este es otro tipo de estrategia, a continuación la vamos a explicar. Ahora vamos a buscar una criptomoneda o una favorita criptomoneda o un par de criptomonedas que quisiéramos utilizar a través de esta estrategia. Estamos hablando de criptomonedas en estos momentos. This new amazing service
to Y próximamente vamos a hablar de cómo podemos So first thing first, when you come into this, you simply con este servicio. assist, you click on it, and then you select an exchange. Simplemente This apretamos allows me to connect to major different exchanges. Ah, You're not limited to one. y And we do una de las cosas más importantes es que Sage you can connect to. So as you está can see, disponible para la gran mayoría de los exchanges más importantes del mercado y no es necesario que operes directamente desde el exchange, sino que lo puedes hacer a través de SageMaster. And second thing, I have to select cryptocurrency pair. La segunda cosa, vamos a seleccionar el par de criptomonedas que vamos a utilizar. And the next step, here you can see it says AI setup. Okay, so I Y have aquí, the option to select AI setup. Okay, so I can go in the manual mode. So if I'm feeling be adventurous, I want to change some settings. I can, or I can just rely on the AI to sort of fill all the settings for me, so I don't have to take all the effort. And below that, it is telling us if we want to backtest that specific AI settings to see some results. Because best way to have a good trading strategy en la parte de abajo vamos a is encontrar to tres give tiempos o tres even temporalidades more diferentes en las results, cuales quisiéramos right? que esta So estrategia perdure I'm going to o select durante this cuánto tiempo specific quisiéramos que perdure o se settings. elabore. So Digamos what the 30 días. AI is going to do is going to go to our system, to the back end, and it's going to do some magic, right? It's going to calculate Lo que va a hacer básicamente esto, si utilizamos el AI Setup, lo que va a hacer es un poco de magia al asistente, estructurar toda la estrategia y hacerlo ella misma. Y lo va a llevar como un backtesting, una prueba ficticia antes de ir al mercado real o antes de hacerlo realmente, y nos va a demostrar cuánto es lo que podría hacer en esa estimación del backtest. Esto lo que nos da es una estimación o un previo de lo que podría dar como resultado la estrategia en ese periodo de tiempo para que tengamos una estimación de cuánto va a ser el comportamiento. On the 14th day, 7.1, and on the 30th day is Si apretamos clic en el botón de backtesting, vamos a poder ver cómo va a ser elaborada toda esa estrategia, todas las órdenes de compra y todas las órdenes de venta que se van a ejecutar y cuánto es la estimación. Esto, recuerden que un backtesting es una estimación de lo que podría ocurrir en caso tal de que el panorama o toda la estimación de la estrategia se cumpla en el tiempo, que se haya seleccionado. Of course, the overall profit, but the net profit is which is important for us in this case, because when you look at the net profit, what is telling us here, you can see profit after commission. Now, every single exchange has a fee. Okay, so when you place an order, if you go to your exchange, una de las cosas más importantes que también nos demuestra cuánto va a ser realmente todas estas estrategias, toda esta estimación de las estrategias sobre las ganancias totales y no sobre las ganancias estimadas, descontando también las comisiones que nos cobran los exchanges. Por ejemplo, hay distintos exchanges que cobran valores diferentes y aquí automáticamente la estrategia nos demuestra cuánto va a ser el porcentaje de ganancia real posible de la estrategia. Now, can we optimize this and make this strategy more profitable, right? Podemos optimizar estas estrategias y volverlas mucho más efectivas. Y sí, efectivamente lo podríamos hacer. Esto es una configuración de 30 días, lo podríamos cambiar a 14 días y podríamos ver que el grado del backtesting o de la estimación va a variar. Voy a cambiar aquí rápidamente el valor o la cantidad de mi inversión. Aquí podemos ver cómo cambia automáticamente el porcentaje de mi posible backtesting o el posible resultado completo de la estrategia. La última estimación o la más cercana de lo que puede ser, por ejemplo, a los 7 días, está mucho más acercado, mucho más elevada. Incluso si lo abrimos, podemos ver cuál es la estimación de todo este backtesting o toda esta estructura de la estrategia del asistente. Eso todavía parece muy bien, todavía no está tan mal como se puede ver.
remember, this is a backtesting result based on the settings of the past 7 days. Recuerden que esto es un testeo, esto es una estimación de cómo puede ocurrir. Puede ser más, puede ser un poco menos, pero esto lo que demuestra es lo que puede dar como resultado en la elaboración de la estrategia en ese momento cuando estamos haciendo la estimación. Now, here as you can see, my investment size here, which is my funds that is in the exchange, not on the SageMaster, but on the Binance exchange. Recuerden que aquí algo muy importante es que los fondos siguen permaneciendo en los exchange de cada uno de ustedes. ¿Ok? Aquí SageMaster no resguarda fondos, no resguarda dinero, simplemente ustedes utilizan la plataforma de SageMaster como una plataforma que va a apalancar todo el sistema y todas las estrategias que ustedes quieran utilizar, en este caso con criptos. We don't have to read it, but if we read it, we can understand more information. But in that case, I can just go ahead. Ya cuando tenemos todo seleccionado, la información, el monto de la inversión, podemos ver como una información previa. No tenemos que leerla toda. Obviamente ustedes cuando lo vayan a hacer es muy importante que lo lean, pero ahorita en estos momentos no vamos a ponerlo a leer todo. We know that our profit range is about 16%, which is about, I believe, 11% net profit. And we want to optimize that slightly more. We can come here and we can see something called grid lines, okay? Which essentially Aquí means... podemos ver algo que se llaman las líneas de grids. Estos son el número de líneas o el número de órdenes simultáneas que va a elaborar la estrategia tanto de compra y de ventas, tanto de compra como de venta dentro de un parámetro que nosotros estimemos, dentro de un precio máximo y un precio mínimo. Igual recuerden que toda esta información la va a encontrar mayormente desglosada también en nuestras playlists o en las clases que vayamos a estar haciendo acerca de SageMaster. Este, por ejemplo, es el capital que yo voy a utilizar de inversión sobre la estrategia y todo lo que voy a utilizar de inversión sobre la estrategia. Pero a medida que yo vaya a incrementar la cantidad de grids lines o de líneas de grids, va a aumentar la cantidad de capital que yo voy a utilizar en la estrategia, porque tiene que estar totalmente utilizado según la cantidad, multiplicado por la cantidad de líneas o la cantidad de órdenes de compra y de venta que se vayan a realizar sobre la estrategia. I want to go to AI setup because for me it's good. I feel like 14 days. So as you can see, if I apply the 14 days settings, it's Aquí asking. como pueden ver voy a utilizar el AI setup. Okay, voy a cambiar el valor y la cantidad de capital que voy a utilizar. That means it also needs to increase the initial fund that you need to add to the assay. So in my case, I'll just put 7 days. And I'm good. And then I'm going to go ahead. I'm going to go next, create grid. Voy a seguir con la información, voy a seguir con los pasos. Y ahora lo que va a hacer es va a empezar a crear y a gestionar todas estas operaciones directamente en el mercado. Aquí como pueden ver ya el sistema nos reconoce y nos dice que no tengo la cantidad necesaria de monedas, en el caso de AVAX o en el caso de USDT. Si los necesito, el mensaje nos va a decir cuánto necesito adquirir o cuánto necesito comprar para iniciar la estrategia, porque para este tipo de estrategia necesitas de tener tanto la moneda principal como la moneda quote para que la estrategia pueda empezar a funcionar o empezar a circular. What is the total trading time? Now, here's the thing. And here's what's fascinating about this strategy is that you can run this throughout the year. You can run this throughout the months, throughout the week, whichever trading style that you prefer, right? So in my case, I didn't set up any trade profit. I didn't set up any stop loss. What this is going to do is every time there's a slight changes on the price. So let's open this chart a bit so you understand exactly what's this grid doing, right?
So here, as you can see, this is our grid. Esto es lo más interesante también acerca de la estrategia de grid, que también podemos ver un previo de lo que va a ocurrir o de lo que va a elaborar la estrategia sobre la moneda o sobre el mercado, detallando, señalando cada una de las líneas, señalando cuáles son de compras, cuáles son de ventas y señalizando también cuál es nuestro rango más alto de compra o nuestro rango más mínimo de venta. So it's a constant buy, sell, and at the same time, it is maintaining. En términos simples, chicos, para explicarles un poquito la estrategia de grid, lo que hace es establecer una línea de precios entre un precio máximo y un precio mínimo, colocando en el mercado órdenes de compra y órdenes de venta en valores similares a lo que nosotros hayamos colocado en la cantidad de órdenes de los grid lines que nosotros querramos colocar. Ejemplo, un precio máximo, un precio mínimo, y el grid lo que hace es colocar 5 órdenes por encima y 5 órdenes por debajo, que eso implicaría 10 líneas de grids, 10 líneas de compra y 10 líneas de venta. A medida que el mercado se vaya moviendo, ¿okay?, bajando, va a realizar las compras, y a medida que el mercado vaya subiendo, va a realizar las ventas sobre esas medias o esas líneas, tanto de compra, de compra o de venta. Okay. Okay, so a lot of people understand, a lot of people don't. That is not a problem, right? Mucha gente entiende, otras personas no entienden. Eso no es ningún problema. Esto no necesitas tener toda la información o conocerlo a todo dar. Lo importante es que entiendas que la plataforma está dando cómo funciona la estrategia y que la elabores. Well, that depends on your strategy. If you say when it comes to grid, we don't use the term like drawdown because it doesn't work based on stop loss unless you want to define the stop loss. Grid can run throughout the year, right? So that totally depends on the market. So we don't really care, long as we are trading top 20 cryptocurrencies, we don't care if the market is going up or the market is going down. Long as there's a certain level of liquidity and certain level of volume, we are good. Because based on what you're seeing here, you would continue to place orders and take profit, right? It's going to buy, it's going to sell. It's going to buy and it's going to sell. And it's going to stay within the range, the pricing range, right? So that's how it works. So let me go ahead and show you some of the trade, for example, I was running at the day. Voy a seguir adelante. Igual toda esta información vamos a estarla explicando a mayor detalle durante nuestras clases o en los videos y las playlists. Ahorita vamos a avanzar a otro lado, vamos a avanzar a algunas estrategias que ya yo he elaborado aquí en la plataforma para mostrarle algunos de los resultados. It was like 1 BTC, but that made within the 2 days period time, 2 days, 5 hours, 31 minutes, right? So here, as you can see, the strategy that was running. And if we go down, we can see the full transparency in terms of what took place, right? We can see all the transactions. So here, when we accumulate the profit in BTC, you can see all the profit history, right? The total profit, the profit per transactions, and then the open orders. Currently, these are the open orders that he has placed, right? And we can also see the same thing, the grid that I just set up. Currently, there isn't any transaction yet because it's still, if we click on open orders, we are able to see all these open orders, right? And then we can go to the events and we can see all the orders that he has placed, okay? And also when we go to the Sharp terminal, if we want to see how many total order he has placed, we can come down and we can see here, he has placed total 69 orders, right? And as you can see, system is placing all these orders in advance so that it can close those orders in time in the respective exchange. Okay, so let's go to
let's go to the assist one more time, right? So there's two ways, like I said, you can set up your assist. As you can see, here is my assist. And let me show you something else here. So as you can see, I have another a grid running, Solana USDT, and you can see it has a 40 active orders and it closed 64, right? And then if I want to just close off my position, I can click on this and it gives me the option to close all my position. Either I can just stop the assist, or I can close all my open orders and sell everything in profit currency. So if I feel like I'm good with the profit, if I want to do that, I can do that too, right? So it has plenty of ways of running this specific strategy, right? Let me quickly open up my presentation here. So just so that you guys understand, grid is a very, very simple strategy. Of course, we add a lot of optimization behind the scene, which you really don't need to know, but it's something that is not complex. You just go to the platform, you select a cryptocurrency pair, right? That is good for you, and you just click on start, right? So here are some of the best practices when you use the platform that you can start applying. So if you sign up today or after this call, a couple of things to make sure. Grid parameters are important. So there's two ways. You can let the AI do the settings for you, or you can set it up manually, like I said. So when you're setting up the grid parameters, it impacts the size of the grid, right? So it's the order size, profit percentage. And when I say the grid size, we're talking about this line. So if you can see on my presentation here, you can see these two grid lines. This is the spacing. And this is the spacing what determines the order size, right? Well, what we call the grid size, order size. And that also impacts your initial investment. More grid lines. So if we quickly go back here, right? And if we say we want to set up one more grid, okay? And for all our Italian customers, right, I just want to let you know that we have now officially released the Bybit exchange. I know this was heavily requested from Italy. Bybit is now available. You can run various different strategies, grid, DCA, simple assist, all of that, right? So let me quickly go to Neo. Do they have Neo? Or they don't have Neo? Maybe ADA USDT. Okay. And let me quickly go let's say this is how much I want to go ahead with. And a couple of things here that we spoke about the parameters earlier. So what we said is that the grid levels, right? And it's something that you should understand. Grid levels are essentially, we are also talking about the price range, right? So when we go to manual and go to the next step, we can create up to 201 grid lines. Now, if we apply 201 grid lines, that means per order is going to be 7 USDT. Now, this is okay if you have a good amount of investment, right? But if we go to the previous step, I think is accepting the minimum order of 7 USDT. Normally it's 10 USDT, so I don't know. So if I increase that, and if I go to next, now my per order size is 76 USDT, right? However, if the profit is less, then of course, our net profit will be also less because it's done the back test and is giving you the correct parameters. But what's wonderful about this platform here is that you get an expected, you get an idea in terms of how it's going to place all those orders. And when you have access to the back testing, you can optimize, right? You can optimize to the correct parameters because parameters do matter. So in that case, if I open this up, here I can see my net profit is much more higher now, right? Because I don't have to pay so much fee.
There's also geometric, arithmetic. They give you different kind of results. If I change it to geometric, you'll see slightly different percentage. Geometric is, I'm not going to explain, I'm not going to go into too details, but if you are someone completely new, just use the AI to do all the settings for you. Okay. So again, this is a very, very simple strategy, right? You can go ahead, sign up, register, and start using it, and that's pretty much it. Now let's go back here for a second. Crypto choice, I would say, if you're someone who just wants to go ahead and place some trades, I would suggest you can go to the coinmarketcap.com. If we want to go to the CoinMarketCap, and we can easily see some of the top liquid cryptocurrencies that we can trade, right? We can pretty much see which cryptocurrency is in the most momentum phase in last 24 hours, last 7 days. And based on that, we can also adjust our backtesting parameters. Again, you don't have to do all of that. If you just want to quickly set up something, you can just use the AI, and AI will do everything for you. Okay. Let's move on to the. So on the SageMaster, if you were to sign up right now, this is what you're going to get. You're going to get DCA trade, strategy, AI grid, smart trade, and then we have something also called Copilot. It's going to come on the next release. It's a trend forecasting system. Okay. With that being said, I just want to re-emphasize the point of what is the purpose of using SageMaster platform. And if you're someone who's very serious, right, who wants to really make a difference in trading itself, I see these 4 things: is how to become independent, profitable, and a smart and a disciplined trader, right? And what this SageMaster allows you to do is you are not solely relied on signals. You're not relied on trade ideas from different sources. And the typical strategy that people give in cryptocurrency world, right, at least the 90%, is you like a project and you hold on to it, right? And that's totally okay, right? You like a specific cryptocurrency, and if you just want to hodl, but do not expect that you're going to make some return overnight. Sorry? Sorry, I need to go to translate to the Spanish channel. The Spanish channel is not working. I'm gonna get that translation into the Spanish channel. Okay. Give me 1 minute and I'll be there. Okay. Okay, sure. I'll just continue, and you can we can do another call for Spanish. It's not a problem, but you can go, and I'll just continue. Okay, guys, let's continue. I know there's some translation issue on the other side. So the first thing is, this platform is really going to help you become independent, because many people are just give all their reliance on these signals and trade ideas and so on. That's number one. You don't have to rely upon that, because you have now tools and strategies that you can use right away. You have an AI that can help you establish that. You have a backtesting system that's going to allow you to make a better decision. Also, pretty much you don't really have to dedicate your entire life and hours on trading, right? Because once you set everything up, you have plenty of time to do other things. Second thing is profitable, right? When you use these strategies, you're essentially leveraging a platform where it gives you a significant edge in trading, allowing you to tap into a potential of having a greater profitability than if you were to trade manually and so on. So I would suggest run the strategy and see the results by yourself, instead of me just showing you all the great results that he has achieved. And of course, it will help you become smarter, because once you understand the power it has
and you now know how to leverage a different type of strategy, then you're essentially also saving a lot of your trading time. And finally, the most important thing, which is trading discipline, right? And trading discipline can come from when you are trusting a system, right? When you trust a strategy and it's working and it's producing results, you don't have to get the anxiety of checking every 2 hours or every 10 minutes Escuchar en cada... system, right? And finally, guys, I'm going to show you one more strategy, and I believe that's every trader will love that. So let me quickly go and show you. Cada trader le va a gustar esto. Italo, I can hear you for some reason. I think you're on the wrong. I think you're on the wrong translation. Okay. All right. Okay. Okay. So guys, so I'm going to show you another amazing features, which is on the DCA assist is available. Okay. So how that works is that if you have a great strategy, right? And we're going to release some of them also on tradingview.com. So let's go to TradingView. And let's just say you found a great indicator, right? You found a great indicator that can, that's producing a lot of good results, a lot of good trading results. And SageMaster also has some of the strategies that we're going to release. And so let's just say you found this tool on TradingView. And as you know, TradingView.com has many great indicators. It has such a massive community. So here, as an example, I can set up an indicator here. And every time you find the trading opportunity, you'll send it to my trading assist, which will then go ahead and execute the trade, right? So let me open this up and I'm going to show you a quick demonstration how that works. So here you can see I already created a DCA assist. If I open this up, and then I can go to alerts, and here you can see it created a webhook key, okay, and it gives you an instruction in terms of how to set it up. So I can copy this key, and I can then go to alert, and I can go to notification, and I just have to paste, which I already did. This is our staging environment, essentially. So I think it would be the actual URL will be SageMaster.io. Okay. And you just have to paste it. And then you apply the different settings on the indicator. And every time it meets that specific condition, it's going to generate a trade, right? And once the trade is generated, you will be able to. Va a estar listo para. Vamos a mostraros un ejemplo. Vamos aquí a revisar, manejar la transacción. Estamos aquí revisando. Vamos a ir aquí a eventos y en eventos, como ustedes pueden ver, van a encontrar todo el trade, literalmente lo que esto lo ha hecho para mí. Sin embargo, automáticamente se va a enviar el entrenamiento a ti. Entonces acá puedes mirar BTC, USDT, también pusimos en el exchange. Y lo poderoso es que tú puedes literalmente hacer una combinación de muchas cosas. Tú puedes decir al asistente si quieres acciones diferentes. Si puedes tener de pronto comenzar un trade mucho más largo, un trade más cortico. El cielo es todo lo que tú puedes utilizar, lo que puedes hacer, pero es súper poderoso, donde tú puedes literalmente hacer más. Una vez tú configures el inicio, vas a poder hacer muchas cosas. Tener los valores de las estrategias, del algoritmo, de la plataforma, lo que recibe, y todo el asistente lo recibe y lo aplica lo que tú acabas de colocar.
Entonces, si voy, por ejemplo, a los settings y les muestro, voy en editar, y en editar literalmente yo puedo ver cómo tengo el take profit, tengo mi trailing take profit. O sea, cada vez que hay un trade que entra a la plataforma y lo pongo, digamos con un 5% de take profit, y en el asistente también tenemos muchas cosas que podemos revisar. No tenemos el tiempo para hacer cada una de las cosas, de las dos estrategias que podemos utilizar el día de hoy. Nuevamente, una es el asistente de grid como parrilla, y el otro es para el grid, para la parrilla, por así decirlo, la estrategia parrilla. Puedes seleccionar la inteligencia artificial setup, el exchange que tú tengas y simplemente arrancas a trabajar. Es una estrategia muy sencilla que tú puedes utilizar. Ahora, si tú no eres una persona que está dispuesta a arriesgar, no quieres arriesgar los fondos en el exchange que tú tienes, tú también puedes utilizar el demo. Ahora, en demo lo vamos a tener dentro de muy poco, pero va a ser para, para hacer trading en general. Ahora, dame un segundo, podemos pasar de demo a real. Si vamos aquí a la DSA, que es otra estrategia, y lo pongo on o off, prendido o apagado, lo puedo prender en demo o no demo. Y literalmente acá tengo, ojo, todo esto es simulaciones del exchange con el que estamos conectados. Y como ustedes pueden ver ahora, yo no estoy arriesgando capital, solamente que estoy aquí con los ingresos que tengo en el demo. Ahora, si tú quieres ver cómo bien funciona el asistente, lo puedes hacer en una demo. Entonces, recuerda, tú puedes utilizar la estrategia en demo, ves que funciona y luego vas a colocar ya con tus fondos reales. Otra parte de esto, vamos a ir a mirar rápidamente. Vamos a ver si acá puedo tomar algunas historias del trading. No tengo órdenes abiertas en este momento en esta estrategia específica, pero este es en la historia del trading. Estos son los anteriores, donde usted puede ver la historia de los trades que hemos hecho en el pasado. Y también tenemos un marketplace, lugar de compra, una tienda. Esto es como un lugar donde tú tienes acceso. ¿Qué quiere decir? Que hay otros traders profesionales. Me voy a meter aquí al marketplace. Aquí tú puedes suscribirte a diferentes proveedores de ideas de trading. Literalmente tú puedes suscribirte a diferentes traders. Algunos trading vas a tener que pagarles, a otros vas a hacer totalmente gratis. Pero eso es casi todo lo que tiene que ver la plataforma y los servicios que estamos entregándoles a todos ustedes. Y ahora, finalmente quiero mencionarles algo que también estamos lanzando en Italia el canal de Discord para italiano, luego lo vamos a hacer para español, pero vamos a tener nuestro equipo en el servidor que va a estar soportándolos a ustedes, respondiendo las preguntas, ayudándoles a ustedes en cómo encontrar SageMaster, pero este servidor también va a estar dedicado a la comunidad de WOW. Todos que están interesados en construir WOW, vamos a tener mucha información de cómo acceder a este servidor para poder construir y generar esa comunidad que estamos buscando. Va a ser una comunidad totalmente buena, les va a dar tips, información de las diferentes estrategias de trading y cómo sacarle el provecho a esta plataforma. Eso es algo también que está listo, vamos a compartirles el link de lo que está. Y finalmente, quiero hablarles que si tú eres unas personas que eres nuevo o si ya eres una persona que es un existente antiguo, por supuesto que hay una suscripción para SageMaster para utilizar todos estos servicios. Y cuando nosotros lanzamos inicialmente en la convención, nosotros dedicamos este producto y lo lanzamos. Ahora, todo el mundo lo compró por $199. Eso fue lo que pagó en el lanzamiento de la compañía. Y como todos los que ya compraron en SageMaster, esos que compraron inicialmente van a tener acceso a todos los servicios.
Lo pagan una vez al año y ya está. Entonces, todos los que compraron en el pasado ya tienen todo lo que acabamos de hablar. Ahora, hemos sacado nuevas adiciones y el precio público es si alguien que va públicamente y lo compra para todo el año es $1,299. Por supuesto, pero hay un descuento para nuestros clientes actuales que puedes adquirir este producto por $499. Y si tú puedes comparar esta plataforma con otra plataforma que se encuentra allá afuera, alternativa, te vas a dar cuenta que esta plataforma que tenemos es la plataforma de mejor precio-beneficio de lo que podemos encontrar allá afuera. Por supuesto, también viene con CB, porque esto, por supuesto, afecta positivamente a la red, a los que construyen la red, porque tiene volumen para los equipos. Ahora, vas a poder puedes ir a tu tienda y en la tienda vas a seleccionar este producto que se llama SGM, SageMaster Growth Academy, la Academia de Crecimiento de SageMaster. Ahora, 250 CVs por la compra de estos productos. Y una vez que tú lo hayas hecho, hayas comprado esto, vas a recibir una invitación. Vas a recibir una invitación para que puedas hacer el registro, para crear tu cuenta en SageMaster. Y esta estrategia que hablamos el día de hoy, de estrategia de parrilla, grid, es parte de este producto. Porque estamos muy confiados de los resultados que ya nos ha dado a nosotros con nuestras propias cuentas y las capacidades que tiene este producto. Tú puedes comenzar a usar esta plataforma, empezar a explorarla, porque de verdad es algo que va a cambiar la dinámica de la forma en la que haces trading. Especialmente si estás solamente comenzando o basado en análisis o basado en unas ideas, porque esto es algo que literalmente sucede de manera automática una vez que hayas hecho todos los parámetros acorde a tu propia estrategia. Simplemente voy aquí a revisar y mostrarles que en este momento no tienes límite, tienes exchange en Binance, en KuCoin, y puedes escoger múltiples pares de divisas en el mercado de criptomonedas y puedes colocarlo aquí al 100%, como están viendo en pantalla. Está haciendo las pruebas en este momento. Lo pongo para 14 días, para que lo tenga óptimo. Esto es la forma como yo hago el setting, los arreglos previos de mi estrategia y me hace el cálculo real de lo que yo voy a colocar. O sea, que empieces a utilizarlo, vamos a tener muchas de estas llamadas prácticas donde habrán otros traders que van a estar utilizando esto. No va a ser solo yo, van a ser educadores, van a ser traders que van a poder seleccionar esto en términos de cómo utilizarlo. Ahora, y cómo, por supuesto, conectarse a la comunidad de Discord y vas a tener acceso a toda la información que necesitas. Vas a tener live chat haciéndote soporte por si tienes dudas o preguntas del uso de la herramienta. Una de las cosas que hemos trabajado también es que hemos estado dándoles soporte a ustedes en la compañía para que entiendan, es decir, un grupo especializado de soporte que conozca y tenga conocimiento de trading. Ahora no está, pero eso va a estar, hace parte del proyecto de esto. Diciéndole estos, si tienes ustedes preguntas, si no entendieron cada una de las cosas, no te preocupes. Una vez tú te registres y ingreses, porque va a haber un demo y con ese demo vas a poder hacer muchas cosas. Puede hacer testing, puede hacer muchísimas más cosas. Y hacer diferentes estrategias. Solamente tienes que ir a hacerlo, por supuesto. Es la mejor forma en la que puedes hacerlo. Y por supuesto, finalmente, si tienes preguntas, por favor busca soporte. Y por supuesto, agrégate al canal de italiano de Discord. Y cuando tengamos el de español, podamos hacerlo.
you so much, guys. Y habiendo dicho eso, les voy a dejar a Eduardo por estar en esta llamada. En este momento voy a hablar en español, en inglés, y luego voy a hablar en español. Eduardo, just hold on a second. Yeah, people can't hear you, and no one is. Did someone change the translation?
Yes, I can hear in English, but there's a complaints coming. People didn't hear. So I think what you can communicate for those who are hearing, we can do another call back to back tomorrow for different market, including Spanish, Italy, and even one more English call separately. I think this translation, we have some issues. So yeah. Message. Para todos los que están escuchando en español, vamos a tener esta llamada en el mercado latinoamericano específica para que ustedes puedan saber lo que tenemos, para que no se pierdan de esta llamada. Así que ustedes pueden entender que estamos para español y ustedes pueden saber que viene una llamada para el mercado y no se preocupen que lo vamos a estar haciendo. A todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente llamada, en donde haremos una llamada específica para el mercado latinoamericano de habla España. Así que gracias a ustedes, quédense conectados. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en la siguiente fiesta. Chao, chao.